a confirmarme si me escuchan y me ven bien, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a dar 2 minutitos más para que se terminen de conectar. Recuerden que esta capacitación es para Club 500 y superiores. Realmente no voy a decir nada secreto, pero prefiero que ustedes bajen la información con sus equipos para que no haya confusión, porque vi que se propagó un poco la información. Sin embargo, no quiero que su gente nueva se vaya a confundir. Entonces, ya sobre aviso no hay engaño, ¿vale? No quiero revolver mucho a la gente nueva que realmente no requiere tanta información. Entonces, si tú apenas estás empezando y estás conectado por alguna situación, te recomiendo que mejor te retires, y esta información de todas maneras tu líder lo va a trabajar contigo, ¿ok? Entonces, pues bueno, vamos a dar 2 minutitos. Para dar inicio. Perfecto, equipo, ¿cómo están? Pónganme por ahí en el chat cómo están, de dónde me están escuchando. Y pues bueno, los saludo por aquí. Muchas gracias a todos los que me ayudan a confirmar ahí en el chat que todo está en orden. Por favor, si llega a haber algún problema, háganmelo saber para ver qué es lo que está pasando y repararlo. Saludos a todos, hasta Monterrey, Hermosillo, Oaxaca, Guerrero. Excelente. Pues bueno, vamos a iniciar esta capacitación. Como saben, es seguimiento de una que tuvimos la semana pasada acerca del arranque a nuevos, que viene siendo prácticamente nuestra guía para duplicar a nuestro equipo. Y ya expliqué pues toda la importancia de por qué arrancar a las personas, por qué seguir ese paso a paso, que realmente todo tiene una razón de ser, no es nada más porque se nos ocurrió que así tiene que ser, sino que es la fórmula que le ha funcionado a la mayoría de las personas, que al final pues ese es el objetivo, ¿no? Que no solamente le sirva a 1, a 2 o a 3, o que tengas que tener una aptitud en específico o algún don en específico para que te funcione el negocio, sino que la duplicación, el arranque está hecho con base en que a la mayoría de las personas le funcione, independientemente de su estatus socioeconómico, de su círculo social, de su edad, de sus habilidades, de su carrera, de su nivel de estudios, de su sexo, de lo que sea.
realmente yo considero que esto es muy importante de entenderlo. Si tú no tuviste esa capacitación, yo la grabé, entonces espero estarla subiendo. No he podido hacerlo porque bueno, sigo teniendo un poco de problemas con internet. De hecho, ahorita estoy conectada desde los datos de mi celular, conecté la computadora, entonces todo un drama. Pero en cuanto pueda subir esa capacitación ya editada, quitándole pues todos los espacios en blanco, se las haré llegar. Sin embargo, creo que no va a estar abierta públicamente, pues, porque es mucha información, sobre todo para la gente nueva. Y explico por qué es demasiada información, ¿no? El por qué no saturar a nuestros socios que están arrancando con darles demasiada información, demasiadas cosas que hacer. Entonces, todo eso no lo voy a retomar ahorita porque realmente eso ya lo vimos en la capacitación pasada. Sin embargo, esta parte es como un complemento de esa capacitación que en ese día no pude pues ahondar en el punto porque ya era demasiada la información, creo que nos tardamos como 2 horas y media en ese día. Sin embargo, creo que era muy importante y si tú estuviste ahí, te ayudó, pon en el chat si te ayudó, si ya lo estás aplicando, si has visto algún resultado, y a lo mejor has dejado un poquito de tiempo, has sido un poquito decidioso, está bien, pero lo importante es que ya tengas conciencia de qué es a lo mejor lo que no estábamos haciendo y que sí debemos de acoplar a nuestro plan de trabajo, ¿no? Para poder llegar al resultado y sobre todo ayudar a la gente que está confiando en nosotros. Entonces, esta capacitación viene derivada del arranque. El arranque como tal, lo que viene en esencia o de qué manera podemos abreviarlo o de qué manera podemos, mejor dicho, definir qué es un arranque, es este paso a paso de manera inconsciente, resumida, adornada, si así lo quieres ver, para que una persona pueda tener resultados incluso sin tener un offline, o sea, sin tener realmente una persona que lo está ayudando. Digo, todos tenemos un offline porque todos tenemos patrocinadores, pero sin tener a alguien que esté ahí ayudándolo pegadito, ¿no? Sabemos que hay muchos casos así. Este negocio no es como una obligación que te ayuden, es parte del negocio, es parte de la esencia del network marketing, pero no es una obligación. O sea, la responsabilidad del resultado siempre va a venir de la persona que decide emprender, ¿no? Entonces, el arranque como tal va a ayudar a que cualquier persona, con o sin ayuda, con o sin talento, con o sin recursos, pueda tener el resultado en cuanto a dinero se refiere, ¿no? O en cuanto a rango, como quieras verlo. Pero obviamente, pues el dinero viene por el rango, o sea, viene uno pegado por el otro. Entonces, aquí vamos a hablar de cómo llevar ese plan, ese arranque, ese plan de acción a nuestro plan de trabajo, cómo convertir ese arranque en un plan de trabajo, no nada más para una persona nueva, porque si recuerdas, en el arranque viene como un cuadrante en donde vienen los 4 pasos que nosotros tenemos que hacer con el nuevo, que es la persona que estamos arrancando en ese momento. Y en una de esas, me parece que es el punto número 3, si no me recuerdo, dice planificar o agendar tus primeras 3 reuniones en tu primera semana, ¿recuerdan? Entonces ya estamos hablando de que ya ocupamos tener una agenda con esa persona y esa persona requiere tener su agenda de trabajo de lo que va a hacer durante esa semana. Estamos hablando que en ese cuadrante, en esos 4 pasos que tiene que hacer la persona nueva para duplicarse, estamos hablando de que sutilmente le estamos diciendo que tiene que hacer sus invitaciones, hacer la agenda de sus primeras 3 reuniones. Ahí aparece también el reunirse con algún offline o con algún club 500 superior que le ayude a hacer sus invitaciones de manera correcta. Y bueno, ya lo demás es prácticamente duplicación. Entonces, si te das cuenta, al menos tenemos tres actividades muy claras en ese plan, sin decir exactamente tienes que hacer esto tal día. ¿Por qué? Porque eso se va a ajustar a la agenda del nuevo y a la agenda del offline que lo está ayudando. O sea, yo puedo decir, todo vamos a hacer el martes a las 6 esto, porque yo sé que obviamente algunas personas trabajan, algunas personas viven en un lugar que tiene un horario distinto, etcétera, ¿no? Muchos factores.
Entonces, con esa guía, lo que nosotros tenemos que hacer es plasmarlo conforme a lo que nuestro estilo de vida nos permite, ¿ok? No, obviamente no es lo mismo el tiempo libre que tengo yo al tiempo libre que tiene, pues, una mamá, por ejemplo, ¿no? O una mamá que trabaja y que aparte cuida a sus hijos, ¿no? Y que aparte es ama de casa, o sea, no es lo mismo. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, los horarios que ella tiene libre hay que tenerlos bien claros para también yo ver en qué horario que ella tenga libre yo la puedo ayudar para poder hacer ese match de esa agenda. ¿Sí me explico? Ahora, esto no significa que solamente la gente nueva va a tener agenda. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos al rango, llegamos a ese resultado, gracias a ese arranque o gracias a esos pasos que nosotros hicimos, o que a lo mejor no nos dimos cuenta que hicimos pasos y no eres consciente de esta parte? Entonces, cuando llega el resultado, muchas veces la gente empieza a desesperarse porque dice, es que no sé cómo lo hice, es que siento que estaba emocionado, pero ahora que ya llevo un poco de rato, no es que no esté emocionado, simplemente que no sé qué hacer, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes una agenda, cuando tú tienes esa estructura definida, es complicado que tú te desenfoques y que no sepas qué hacer. Entonces, por eso es tan importante que por eso es tan importante que las personas entiendan la parte de tener una agenda. Ahora, muchas veces nosotros decimos, a ver, creo que estoy en el chat escuchando, perdón, leyendo que me escuchan lejos. ¿Me pueden ayudar a confirmar, por favor, si me escuchan bien o no? Tenía una hoja aquí puesta encima del micrófono y no me di cuenta, pero quiero saber si se resolvió. ¿Sí se escucha bien? Ok, perfecto. Entonces, muchas veces nosotros, cuando llegamos al resultado, entra como esa desesperación de querer brincar al siguiente rango y ya no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, como que ya no sabemos por dónde empezar, etcétera. Y es por eso que remarqué tanto en la capacitación pasada que el arranque, o sea, no es como tal que solamente los nuevos lo tienen que hacer, es que es prácticamente los mismos pasos que vamos a hacer una y otra vez, una y otra vez. Simplemente vamos a agregar que ya tenemos equipo y que hay personas que ya están haciendo igual lo mismo que nosotros, siempre y cuando nosotros hayamos duplicado bien ese proceso. Si nosotros no duplicamos bien el proceso del arranque o el proceso de cómo hacer el negocio, es complicado porque cada quien hace el negocio como entiende y llega un punto en donde la duplicación ya no es tan sencilla, ya no es repetitiva, entonces te pierdes un poco en el proceso del crecimiento de tus socios y esto complica el negocio, ¿no? Entonces, cuando nosotros duplicamos bien eso, lo único que va a cambiar en tu agenda es que obviamente vas a agregar una que otra actividad que ya compete al pues el enfoque de ayudar a tus socios a ese crecimiento. Pero prácticamente que casi todos los pasos son los mismos, simplemente son 2, 3 actividades. Entonces, ¿en qué te va a ayudar el poder tener una organización? Una, a dejar de estar tan ocupado, porque muchas veces yo veo que la gente desespera mucho porque dices que estoy haciendo mucho, estoy trabajando mucho y no llego al resultado. Y déjame decirte algo, suena feo, pero es realidad. O sea, el estar ocupado no significa trabajar, ¿ok? Yo muchas veces me dicen, es que me paso todo el día en el café y no veo resultados. Y digo, ok, pero aquí no te pagan por ir al café, ¿estamos de acuerdo? No te pagan por el número de horas en las que tú estás sentado en el Starbucks, no te pagan por el número de horas por las que estás sentado con el equipo, te van a pagar por la productividad que tú hagas, que se va a reflejar obviamente en volumen. Entonces, cuando tú entiendes eso, vas a dejar de perder un poco más el tiempo, porque nuestro cerebro se acostumbra a que el estar haciendo algo del negocio significa estar produciendo en el negocio. Son cosas muy diferentes. Hay cosas que tenemos que hacer que no son propias de inscribir, que es lo que nos ayuda a producir, pero que son necesarias para duplicarse. Pero no hay que encasillarnos en esto. Y también lo platicaba en el arranque, ¿no? Muchas veces por zona de confort, porque nos gusta capacitar, nos gusta ayudar, entramos en ese
capacititis de la capacititis de la capacitación, ¿no? Entonces, tratar de no saturarnos va a ayudar a no saturar a nuestro equipo y a dejar de hacernos patos, ¿no? En pocas palabras. Entonces, el tener una organización te va a ayudar incluso a ver en qué cosas estás perdiendo tiempo y en qué estás desenfocándote, qué es lo que va a llevarte al resultado si tú lo retomas, ¿no? Te va a ayudar a tener, obviamente, enfoque en tareas que te ayuden a ser mucho más productivo en el negocio y estas tareas van a ir trazadas conforme la meta por la que tú estás luchando ese mes. ¿Sí me explico? O si tienes una meta mediana, por ejemplo, 6 meses, entonces hay que dividirla en meses para poder llevarla a ese punto o a esa fecha de caducidad que tú le pusiste, ¿no? Obviamente en esta agenda vamos a contemplar lo que son pues los factores de error, ¿no? Los márgenes de error que siempre tenemos que tener, que son las personas que a lo mejor te dicen que sí, no pagan, las personas que te dicen que van a ir a una reunión y no llegan, las personas que nada más te están dando la vuelta. Todo eso lo tenemos que contemplar si tú realmente quieres tener pues algo realista en cuanto a tu duplicación, ¿no? Que muchas veces las personas pues no quieren invitar a nadie, pero quieren firmar a 3 y quieren que esos 3 jalen, que esos 3 sean exitosos y pues honestamente eso es algo prácticamente que irreal, ¿no? Entonces vamos a lo que realmente nos va a funcionar. Obviamente el nosotros hacer esto, practicar esto y duplicarlo te va a ayudar a que tú rápido destaques o desarrolles líderes que tengan esa capacidad de responsabilidad de poder lidiar con un equipo, de poder lidiar incluso con su agenda misma, que creo que es lo más complicado. Yo creo que es fácil decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer, pero lo realmente difícil, lo realmente complicado es nosotros ser disciplinados con lo que nosotros nos estamos trazando. Yo creo que eso es de las cosas más complicadas. Entonces, en este negocio no significa que tú no tienes jefe, sí tienes jefe, el jefe es tu agenda, porque tu jefe eres tú mismo. Entonces, si tú quieres un negocio exitoso, tú tienes que ser el jefe más exigente que te pudiera haber tocado en la vida, ¿ok? Tienes que ser como un Hitler si tú realmente quieres tener un resultado grande. Entonces, para que tú puedas tener el resultado, sí necesitas tener una claridad de qué es lo que estás haciendo, a qué hora y cómo lo estás haciendo, ¿ok? Y obviamente esta agenda es como una guía para que tú te des cuenta de que tus tiempos no son muertos, tengas una vida también, porque también se vale, ¿no? Tener tu vida, pero sin que sea, pues simplemente estar perdiendo el tiempo, ¿no? Porque muchas veces ni haces cosas tú de personales, ni tampoco haces nada del negocio, pero dices que estás haciendo cosas del negocio cuando realmente no. O sea, los números no mienten y eso quiero que lo tengamos bien claro. O sea, cuando una persona trabaja se nota y cuando no trabaja se nota más. Entonces, muchas veces esta parte de estoy muy ocupado, estoy trabajando mucho, pero no veo resultados, es precisamente porque no está siendo productiva la persona, simplemente está creyendo que está haciendo algo cuando realmente pues no es así, ¿no? Entonces, si nosotros como líderes tomamos esa conciencia y tomamos esa responsabilidad y llevamos esas actividades a un plan de acción y ese plan lo ejecutamos, que creo que esta es la parte más, pues obviamente más importante, pero en donde la mayoría se pierde por omitir el planificar, por el decir, ay, es que a mí no se me da organizar, o sea, yo sé que a muchos no se nos dan muchas cosas, pero es importante tenerlo claro, tener bien definido hacia dónde vamos para poder llevar una ejecución hacia una meta en concreto, no nada más estar, pues veo cuándo inscribo y si este mes inscribo 3, genial, y si no, pues no pasa nada, ¿no? O sea, si realmente quieres tener resultados en serio, pues tú tienes que obviamente ser congruente con esa parte. Entonces, pues ya pasando al tema como tal, las actividades que nosotros vamos a hacer son las propias que vienen en el arranque, pero que también pues son parte de los básicos de nuestro negocio y algunos complementos. Eso ya lo voy a dejar a criterio de cada quien porque los complementos pueden variar dependiendo de tu estrategia de trabajo
o de la metodología que tú quieras utilizar, pero lo básico, eso es algo que tiene que ser sí o sí si tú realmente quieres tener una duplicación correcta. Si tú no tienes una base sólida de lo esencial que obviamente va a hacer funcionar a cualquier network marketing, o vendas jugos o jabones o lo que quieras, tienen que funcionar. Entonces, ya los complementos, obviamente, ya estamos hablando de que utilizar redes sociales, hacer videos, todo eso. ¿Por qué? Porque no necesitas hacerlo para que te funcione el negocio, pero si lo haces, lo que vas a provocar es que vas a tener un crecimiento mucho más acelerado, mucho más productivo, pero pues obviamente sabemos que no todas las personas se les da pues hablar en una cámara o a lo mejor no manejan bien las redes sociales y eso tienes que también contemplarlo al momento de tú querer hacer un equipo grande, porque vas a tener que considerar que no todas las personas tienen las mismas aptitudes o los mismos recursos, ¿no? Entonces, pues bueno, estas actividades se van a resumir en número uno, en planificar. A esto me refiero a tener una meta clara, o sea, qué es lo que realmente quiere esa persona. En el arranque estamos hablando de que el plan que viene ahí, que es prácticamente el del que voy a hablar ahorita como un ejemplo, es para que una persona, incluso si no lo sigue paso a paso, pueda llegar a Club 500 en su primer mes, que yo creo que es importante, sí es muy importante saltarnos el Club 100, porque el Club 100 yo podría decir que es un buen rango siempre y cuando la persona haya entrado, por ejemplo, a finales de mes, que tiene poquito tiempo como para calificar al cierre de mes. Yo creo que Club 100 está bien para esos casos. Pero para los casos que tienen 15 días, 20 días o todo el mes incluso, considero que Club 100 es una meta bastante mediocre y si nosotros como líderes solapamos ese tipo de metas, pues nosotros mismos somos quienes no estamos permitiendo ver el potencial del negocio a las personas que están ingresando. Si nosotros le hacemos ver a la persona, como lo decía en el arranque, que ese plano, esta estrategia viene a estirarte para que tú puedas llegar a los $1,000 mensuales, que son los 6,000 puntos en volumen, pues obviamente si tenemos este factor de error, el factor humano de que a lo mejor no hizo todo, etcétera, pues supongamos que viéndonos en el peor de los casos va a llegar a Club 500 la persona, lo que nos va a ayudar a detonar la energía del negocio de esa persona y va a hacer que esa persona duplique exactamente lo mismo con las personas que están afiliando con ella, porque va a ver que es posible, va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para ayudar a sus socios a generar sus primeros $500, porque la emoción de tener dinero en mano, eso es algo que nada puede suplir. Entonces, el tratar de brincarnos el Club 500 tiene que ser nuestro objetivo, no que la gente llegue al Club 100, sino brincarnos al Club 100. Ese debe ser nuestro objetivo como líderes para poder ayudar a los demás, ¿ok? Entonces, pues bueno, viene prácticamente lo que es la planificación, el tener una meta clara. Si tú, por ejemplo, ya eres el Club 500, que yo me imagino por eso estás en esta capacitación, o tienes un rango superior como como ejecutivo, como premier, como diamante, etcétera, y sientes que no has avanzado, entonces esto tienes que plasmarlo a las necesidades que tienes tú y tu equipo también. Otra de las actividades, por ejemplo, uno de los básicos que lo mencionaba la vez pasada es la edificación. La edificación no es una acción, pero sí es parte de los básicos. Entonces, ¿cómo plasmamos eso? La edificación va a acompañar a cada una de las acciones, porque en cada cosa que tú hagas, tiene que venir edificación de por medio para que eso te funcione mucho más efectivamente, ¿ok? Entonces, ahora, como acción, tenemos el proceso de invitación o prospección. Realmente no hay una diferencia muy grande aquí. Al final, la prospección termina en invitación. Entonces, vamos a determinarlo como invitación, ¿ok? El dar los planes o al menos tener los planes agendados y tener definido en dónde van a ser y quién nos va a apoyar y todo esto. Lo que es el seguimiento también requiere de acción, entonces este es uno de los puntos
que más se nos pasan, que más se dan por alto y que aquí es donde está el 80% de la efectividad en firmas. Entonces, el seguimiento es súper importante. La parte del cierre no es como tal una acción que podamos poner en una agenda, porque pues el cierre viene en el plan y viene también en el seguimiento. Entonces, no vamos a agregarlo a la agenda, pero para que tú sepas en dónde es que entra, ¿no? El arranque es parte y debe ser parte de tu agenda, sobre todo si eres 500 y superior, porque tú no puedes dar por hecho que una persona que está apenas iniciando, que tal vez es Club 100, o es un Club 100 sobrado, o no es ni siquiera Club 100, pero ya tiene 1 o 2 socios, no puedes dar por hecho que esa persona esté haciendo las cosas como deben de ser, porque pues está empezando. Entonces es normal que se le esté olvidando duplicar a las personas. Entonces, tú como líder tienes que tener al menos una vez a la semana un arranque general para asegurarte de que las personas que están ingresando a tu organización estén duplicadas, ¿ok? Y también otra de las acciones, que esta es exclusiva de líderes que tienen una organización ya un poquito más grande, estoy hablando de ejecutivos y superiores, sobre todo premiers, que creo que es muy, muy importante este rango, es como que un rango clave en donde se pierde mucho contacto con la organización porque ya empieza a crecer un poquito más masivamente. Y aquí es donde tienes que poner mucho énfasis en el contacto con tus socios. Esto solamente lo vamos a agregar para las personas que ya tienen una organización arriba de ejecutivo. Si no estás haciendo esto, que yo me imagino que sí, porque todavía el equipo no es tan grande, pero si no lo estás haciendo o eres un rango superior ejecutivo, necesitas hacer esta parte que es el contacto con tus socios nuevos, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que vamos a organizar? Vamos a poner, esto lo voy a poner en más o menos como si yo estuviera empezando y quisiera hacer un rango, por ejemplo, ejecutivo. Déjenme ver si les puedo poner por aquí el pizarrón, si puedo girar por ahí. Denme un segundito. ¿Pueden ver bien? Nada más como preguntas. ¿O se ve mucho el reflejo de la luz? ¿Se ve bien? Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos aquí que... Ay, no me acuerdo. Tenemos aquí que tenemos el punto número 1, que es la planificación de las metas. Entonces vamos a poner aquí que yo quiero llegar a ejecutivo, ¿ok? Que es más o menos cómo está trazado el arranque o cómo en base en qué está, ¿ok? Nosotros voy a pintar aquí un calendario, pero tú lo vas a hacer como tú más te acomodes. O sea, no te quiero imponer una herramienta, no te quiero decir hazlo en libreta, hazlo en tu celular, hazlo en tu tablet. La herramienta que tú consideres que vas a realmente utilizar, esa es la que puedes usar. Puedes usar agenda de Google, puedes usar tu agenda de teléfono, puedes usar tu libreta, como tú te acomodes más. Sí te recomiendo mucho que cuando hagas la planificación la hagas primero en papel para que vayas haciendo como un boceto y ya de ahí lo pases a la agenda que quieras. Ahora, esta agenda, súper importante, esta agenda es religiosa. ¿A qué me refiero con esto? A que no la vamos a estar moviendo, ¿ok? O si la vamos a mover, no estarla moviendo frecuentemente. O sea, si vas a hacer algún movimiento en tu agenda porque a lo mejor te metiste al gimnasio, está bien, haces ese movimiento, pero tu agenda tiene que ser religiosa para que tú realmente veas un resultado constante. Yo te recomiendo que si vas a hacer algún cambio, de preferencia sea a principios de mes, para que tú lo hagas con base en la meta que te estás trazando, ¿ok? Entonces, aquí tenemos
los días de la semana. Algo muy importante es la parte de las capacitaciones en línea. Las capacitaciones en línea no entran en tu agenda de actividades. Ya pueden entrar en la parte de tus recordatorios, de tu agenda para recordarte que hay un Despertando Líderes, para recordarte que hay una, no sé, cualquier cosa en línea no va en tu agenda de acciones, ¿ok? Porque muchas veces aquí es donde nos confundimos de, me paso mucho tiempo ocupado porque me la paso conectado en todas las capacitaciones. Y sí, las capacitaciones ayudan mucho, pero no son parte de las acciones, son parte de la educación que requieres para formarte como líder, pero no son parte de las acciones que te van a llevar al resultado, ¿ok? Entonces, para que no nos confundamos y no haya pues esta confusión, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí que en el arranque viene 3 planes a la semana para una persona nueva. Esto es como un ideal, pero si esa persona viene con todo, viene con fuego, o tú, por ejemplo, estás con todo porque quieres una meta ambiciosa, tú puedes incrementar este número de planes. O sea, esto es para que no lo minimices, o sea, para que no des 2 o 1 a la semana, porque entonces realmente no vamos a estar haciendo nada. Pero con 3, sí. Entonces, vamos a poner como ejemplo que a las 7 de la tarde vas a dar plan, miércoles, jueves, y por ejemplo, vamos a poner aquí el sábado a las 12 del día. Estoy hablando de 3 planes físicos, de sentarme yo con mis prospectos, porque el contacto físico es muy importante y sí ayuda mucho al momento de cerrar, si es que manejas bien objeciones, ¿no? Creo que es mucho más posible que las personas se afilen. Ahora, si es, por ejemplo, estás en una ciudad en la que te acabas de mudar, que no tienes muchos contactos ahí, pues bueno, estos pueden ser por Zoom, está bien, no pasa nada. Pero de preferencia, si eres una persona que tiene un círculo social en donde vive, pues de preferencia planes físicos o incluso para ayudar a tus socios, planes físicos ayudan bastante. Ahora, también, por ejemplo, yo aquí el sábado podría agregar un plan a las 4 de la tarde por Zoom o en línea, ¿va? Para no entrar en tanto dilema. Ya tenemos esa base que es la que prácticamente nos va a hacer pues casi todo el trabajo, ¿no? Por así decirlo. Para que estos planes sean realmente efectivos, chicos, necesita haber gente, ¿ok? Entonces creo que esto es sentido común, pero lo voy a decir así porque muchas veces también me han sorprendido algunos de, es que pues sí doy planes, pero no llega nadie, entonces no estás dando planes, ¿sí me explico? Entonces, hay que tener bien claro a qué hora y dónde van a ser estos planes, desde un principio, porque una de las razones más grandes por la cual la gente no llega a los planes es porque les decimos, yo te aviso en dónde y te digo a qué hora. Entonces, cuando tú le dices a tu prospecto, pues ese prospecto ya se ocupó o ya agendó otra cosa para su vida. Recuerda que tu negocio no es prioridad para alguien que no está en él. Entonces, tienes que tener tú bien en claro esto primero para tú después hacer una invitación, ¿ok? Ahora, si ya tenemos los planes trazados, ya sabemos más o menos a qué hora sí estoy disponible para poder estar sentado con mi prospecto al menos 1 hora y media para contemplar el cierre y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer después para asegurarme de que estos planes se llenen? Recuerda que el plan de acción del arranque viene que en cada plan mínimo yo estoy buscando que haya entre 8 y 10 personas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para agendar y que lleguen mínimo 8 personas?
Me gustaría que me ayudaran ahí en el chat, por favor, para que no me sienta yo ahí como merolica, ¿no? Hablando solita. ¿Cómo me aseguro de eso? No es una pregunta capciosa, es una pregunta... No depende de la efectividad. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que esto se llene? ¿Cómo le voy a hacer? Confirmando, exacto, llamando o invitando por WhatsApp o con el método que más te guste, pero tener concreto que tengo que hacer citas, ¿estamos de acuerdo? Prospectando, invitando, confirmando, como quieras llamarle. ¿Cómo me aseguro de llenarlo? Pues así. Entonces, si yo tengo un plan el martes y el jueves, que estamos hablando de que más o menos están pegados estos días, solo hay miércoles de diferencia, entonces puedo agregar aquí el lunes en un horario que yo no interfiera con la actividad de las personas normalmente. Vamos a poner aquí a las 6 de la tarde o a las 8, un horario genérico, ¿ok? Que la gente esté libre para yo poder no tener espérame, es que estoy en el trabajo, ¿sí? Como elevar mi efectividad al momento de yo estar haciendo invitaciones. Entonces, aquí tenemos que a las 8 de la noche, el lunes, yo me propuse hacer invitaciones y el viernes también lo voy a hacer, a lo mejor a las 7, porque el viernes es un día en que usualmente la gente sale a divertirse, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, ya estamos hablando de que ya tengo 2 horarios bien definidos de cómo voy a asegurar que mis planes se van a llenar, ¿ok? Entonces, yo tengo que ponerme una meta aquí. Si yo quiero concretar de 8 a 10 personas más o menos por cada reunión, estamos hablando de que si yo tengo un nivel de efectividad promedio para que las personas lleguen, asistan a las reuniones, entonces yo voy a invitar a 15 personas o voy a concretar que 15 me digan, sí, seguro voy a estar ahí te veo, 15 para que lleguen mínimo 8, ¿ok? Estoy hablando de que a lo mejor no tenemos muy bien desarrollada esta habilidad. Ahora, en el mejor de los casos van a llegar 10, 13 y es muy bueno porque está siendo súper efectivo. Entonces, si estamos hablando de que estoy viendo en promedio 8 personas en cada uno de mis planes físicos y supongamos que en el Zoom yo concreté a 5 más, entonces estoy teniendo un promedio de 30 personas en esa semana. ¿Sí me explico? Si te das cuenta, esto, por ejemplo, lo que son las invitaciones, no es como que yo tenga que estar sentada en un café haciendo mis invitaciones. Ahora, si eres una persona que te distraes mucho, que a lo mejor en tu casa no hay el mejor ambiente para que tú te sientas confiado de estar mandando notas de voz, de estar enfocado en esa actividad, entonces se vale que te vayas a un lugar a trabajar. De hecho, yo te lo recomiendo bastante para que puedas tener ese enfoque. Pero quiero que veas que no es necesario hacer toda una maratón de todo el día estar sentado en un café para ser efectivo con el número de personas que tú vas a estar viendo en esa semana, que van a ser tus posibles socios. Si tú en esta semana estás viendo un promedio de 30 personas, imagínate cuántas de esas personas van a estarse firmando durante la semana, porque estamos hablando de un margen bastante alto, y además te van a quedar seguimientos para cerrar durante el mes. Ahora, esa es la siguiente actividad que yo necesito definir, seguimientos. Igual yo propongo que sean 2 veces por semana. ¿Para qué? Para que no espacies demasiado el seguimiento, ¿ok? Entonces, si por ejemplo yo tengo a las 8 de la noche llamadas el lunes y a las 7 el viernes, entonces yo voy a poner aquí a las 7 o a las 6 más o menos seguimiento y aquí igual. Es decir, voy a echarme 3 horas de corrido haciendo seguimiento e invitaciones el mismo día. ¿Para qué? Para que si yo quiero estar en mi casa, yo
estar trabajando desde mi casa sin hacer alguna otra cosa, pero siendo productiva con mi negocio, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, miércoles lo podemos dejar como que a las 7 yo puedo agendar a las personas que no entraron en los planes, pero que yo sé que son buenos prospectos, o las personas que a lo mejor son muy buenos perfiles, pero que no quieres en una reunión porque son muy preguntones y te pueden sabotear la reunión. Ese tipo de cosas los puedes poner en tus espacios en blanco, pero con la claridad de que tú ya tienes definido algo en concreto. ¿Sí me explico? Aquí, por ejemplo, si tengo que el martes te voy a dar un plan a las 7, yo aquí mismo a las 6 me puedo programar tener un arranque para las personas que entraron durante la semana a mi negocio y que ya sea porque los patrociné yo o porque su patrocinador no los arrancó adecuadamente, entonces yo me voy a sentar con ellos el martes a las 6 antes de que lleguen mis prospectos al plan para hacer efectiva esa ida al café o esa ida al lugar a donde voy a ir. Si, por ejemplo, el martes tengo yo un evento en un hotel, entonces me voy un poco antes, cito a las personas ahí y hago efectivo ese tiempo para que pues valga la pena que yo me arreglé, me fui al café o me fui a X lugar a trabajar. ¿Sí me explico? Entonces, hacer nuestro tiempo lo más efectivo posible teniendo horas de trabajo. ¿Cuánto tiempo te recomiendo yo enfocarte en esto? Por ejemplo, en seguimiento se recomienda 1 hora y media enfocado, en invitación 1 hora y media igual, para obviamente tener esta meta bastante alcanzable sin que estés con una meta muy apretada y que no puedas ni pararte al baño, o sea, tampoco esa es la idea, porque entonces si te sientes demasiado saturado, te vas a hacer pato y lo vas a botar, y esa no es la idea, sino que te mantengas enfocado, ¿ok? Entonces, 1 hora y media en dar seguimientos, 1 hora y media en hacer invitaciones, pero teniendo una meta. ¿Ok? Ya hablamos de que más o menos nuestra meta eran 15, entonces estoy hablando de que ocupo 30 invitaciones para estos 2 días. Entonces, si te das cuenta, una invitación no te toma más de 2, 3 minutos, no te toma más de ese tiempo, y si lo estás haciendo por WhatsApp, simultáneamente le estás contestando a varias personas. Entonces, si te das cuenta, 1 hora y media es bastante razonable, es bastante bueno, pero tú ya teniendo un número y ya teniendo una actividad en concreto que hacer, va a ser mucho más fácil que mantengas el enfoque a que si solo estás haciéndolo esporádicamente en el día, en donde no tienes un control de realmente qué es lo que estás haciendo y cómo lo vas a llevar al resultado, ¿ok? Entonces ya tenemos un arranque, aquí tenemos, vamos a ponerle comodín, ¿ok? Y, por ejemplo, esto es algo que yo en lo personal hacía mucho, incluso ya después de haber llegado a presidencial. Obviamente llegó un punto en el que ya viendo otros presidenciales en el equipo, pues ya era mucho más complicado porque era demasiada la gente, demasiada la gente. Pero te lo recomiendo muchísimo. Esa a mí me ayudó como no tienes idea a encontrar gente buenísima en el equipo que no era directa mía y que incluso yo no tenía acceso a hablar con ellos, pero por estar yo ahí como que de metiche, por así decirlo, pues ayudó bastante a que pudiera contactarme yo con esas personas, a que sintieran la confianza de que podían acercarse conmigo y que por esa misma confianza hubo ese ir y venir de preguntas y todo, y que gente muy, muy buena salió adelante gracias a esa comunicación. Yo no estoy diciendo que a mí, simplemente gracias a la comunicación, porque cuando tú tienes un diamante en el equipo, muchas veces esas personas cuando no están desarrollados se sienten como que tú offline o tú presidencial o tú diamante, el rango que tengas eres casi inalcanzable o te puedes molestar si los contactas, y realmente es que no, o sea, a nosotros nos encanta que nos contacten y nos pregunten cosas porque significa que estás interesado, ¿no? Pero muchas veces la gente tiene esa sensación. Entonces tú requieres como líder a veces ver qué es lo que está pasando en tu organización,
con las personas nuevas y tú no sabes si ahí vas a encontrar muchos diamantitos de por medio. Entonces, esta actividad a mí me ayudó muchísimo en el crecimiento, en la duplicación. Te lo recomiendo bastante si quieres hacer realmente una organización sólida, y es algo que muchos no hablan de esto porque parece ser sentido común, pero a veces se nos pasa si no lo tenemos como bien identificado, ¿no? Que es el contactar a los nuevos socios. Yo lo hacía gracias a los grupos de líderes de nuevos Club 500 y todo eso. Cuando yo veía que agregaban a alguien nuevo, me fijaba quiénes eran, o más bien no los tenía registrados, entonces yo les mandaba un WhatsApp de decir, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Wendy Gutiérrez, saqué tu número de tal grupo, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? O sea, hacer ese acercamiento, igual, agregarlo a mi lista de contactos y hacerles invitación de que si necesita algo, si tiene alguna duda, estoy para ayudar, etcétera. Obviamente ya estamos hablando de que un grupo de Club 500 superiores pues ya requieres tener bastantes líderes, ¿no? Incluso manteniendo muchos líderes, se sale esta parte de control y muchas veces se nos olvida. Si tú, por ejemplo, tienes un grupo general y estás viendo que alguien está agregando a alguien, entonces ve con esa persona y escríbele, hola, ¿cómo estás? Soy fulanito de tal, soy tal rango, saqué tu número de tal lugar, me gustaría saber de dónde eres, dónde vives, cómo te llamas, qué edad tienes, ¿no? Lo básico. Y saber si ya tienes la información completa de cómo arrancar tu negocio. Entonces, la misma persona, aparte de que se va a presentar contigo, va a ver qué buena onda que te acercaste, te va a decir, ya me explicaron lo de la aplicación, pero la mayoría de las personas aquí te dicen, no le entiendo o sí le entiendo o me mandaron un video, o sea, más o menos te dicen qué es lo que saben del negocio. Y ahí es donde entras tú como líder a decir, ok, pero ya te dieron tu arranque o no, ya te explicaron los pasos que tienes que hacer o no. Y esa persona te va a decir, ¿en qué paso va? ¿Ok? Entonces no es como que no es tan complicado, simplemente tener ese detalle que no se te pase y que sea parte de tus acciones para que tú puedas realmente conocer qué es lo que está pasando en tu equipo a profundidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo o días recomiendas dedicar a trabajar a profundidad, así como lo dijiste, 1 hora y media, seguimientos? Ok, aquí si lo estamos haciendo semanalmente, realmente no te toma mucho tiempo. O sea, yo podría decir que este tipo de cosas, por ejemplo, cuando estaba pues en diamante, en 50K, en doble platino, doble, ya ni sé cómo se llaman de tantos nombres que hay, pero platino global, presidencial, hasta presidencial tuve como mucho control en esa parte, pero ya después que se hizo el crecimiento mucho más masivo ya fue complicado, ¿no? Trato de seguir haciéndolo, pero ya no está todo como que bajo mi control, ¿sí? Se me van muchas cosas de las manos, precisamente porque hay muchos líderes ya bastante duplicados, ¿no? Pero yo recomiendo que lo hagas 1 vez a la semana para que puedas tener este chance de que no se te vaya tanta gente, se te pierdan muchos días, porque si tú dejas en el arranque, yo platicaba de las primeras 72 horas de una persona son vitales para que su negocio crezca rápido o lento. Si nosotros dejamos pasar más de una semana, pues prácticamente esa persona ya está frita, ¿no? O sea, muchas veces sí hay quienes aguantan el proceso, regularmente son las personas que más van a destacar. Sin embargo, ¿para qué ponerlos en esa situación o con ese sentimiento de abandono cuando realmente no es necesario, ¿no? Entonces, el tratar de hacerlo así semanalmente te va a ayudar bastante. Si tú tienes la disposición de hacerlo 2 días a la semana, tu equipo está creciendo muchísimo, muy rápido, entonces sí te recomiendo hacerlo 2 veces a la semana o incluso estarte fijando cada vez que agregan a alguien. Pero tener aún así definido un horario, por ejemplo, el domingo a las 12 del día, que a lo mejor no estás haciendo nada,
tener definido eso para darle una checada a los grupos de qué gente es la que no tienes agregada, o al menos a mí así me funcionaba. O sea, yo sé que a muchas veces no les gusta tener en su agenda de contactos a todas las personas, pero cuando son de tu equipo es muy conveniente tenerlo, porque así ubicas a las personas. Te lo recomiendo muchísimo porque el contacto de decirle su nombre a una persona, no tienes idea del empoderamiento que le das a alguien, sobre todo si tú ya tienes un rango un poquito más grande. Las personas que están empezando te ven, te admiran. Entonces, el que tú los ubiques es muy importante para que ellos sientan esta confianza de trabajar contigo, sobre todo si no te conocen físicamente, pero han escuchado de ti o te han visto a través de un video o te han escuchado o te han visto incluso en el grupo comentar. Entonces, sí es muy importante, ¿no? ¿Qué sistema arrancas en las 72 horas del nuevo socio? Bueno, el arranque a nuevos, que ese fue la capacitación pasada. Me imagino que no estuviste porque fue para un equipo en especial que me la pidió, pero ya la voy a estar pasando en el grupo. De todas maneras, en mi canal de YouTube está el arranque a nuevos, que es para nuevos, o sea, no es la capacitación que di, ese es para nuevos. Entonces, si le quieres dar una checada, ahí está, se llama Tus primeros pasos en Cubera, y ahí dice arranque a nuevos, ¿no? Entonces, bueno, si te das cuenta, aquí ya en nuestro plan o manual del éxito prácticamente es lo mismo. Ya expliqué cuál es la diferencia entre el arranque que doy yo y el manual del éxito, que realmente es el número de contactos de la lista. Todo lo demás es lo mismo, pero eso ya depende mucho de lo que tú quieras duplicar. O sea, no hay a lo mejor se ve diferente, pero los pasos son lo mismo, porque son lo básico, lo que se tiene que hacer, la base del negocio. Entonces, no se compliquen por esa parte. Si se sienten cómodos con el arranque a nuevos que di yo y que está en YouTube, adelante. Si se sienten cómodos con el manual del éxito, adelante. Es prácticamente lo mismo. El chiste es que lo hagan, ¿ok? Y lo aterricen acá. Ahora, vamos a sacar el número de horas que tú vas a estar aplicando a tu negocio. Y si te das cuenta, aquí solo tengo como comodín, por así decirlo, el miércoles, que está medio libre. Pero aquí vamos a dejarlo así, no porque el miércoles no debas hacer nada, sino porque aquí es donde vamos a agregar o quitar el dar una capacitación necesaria, que también ya hablé de eso, de no estar dando capacitación, de la capacitación nada más porque nos gusta, sino porque se necesita en ese momento hablar de ese tema, ¿no? Ay, casi mato mi celular. Bueno, a ver, aquí tenemos 3 horas. El arranque más o menos nos lleva 1 hora y media, el plan igual, entonces vamos a 3 horas, llevamos 6, vamos a agregar aquí unas 2 horas de comodín, bueno, 3, para que no se nos vaya tanto tiempo. Aquí tenemos un plan que es 1 hora y media, entonces llevamos 10 horas y media, aquí llevamos 3 horas más entre el arranque y invitación. Aquí un plan de negocios físicamente y uno por Zoom, más o menos 2 horas y media entre esos dos. Y vamos a ponerle aquí unos 30 minutos al contacto de socios, porque realmente no es tan complicado, ¿no? Estamos hablando de que bajo este esquema tenemos 16 horas 16 horas con 30 minutos efectivos de tu negocio por semana, ¿ok? Ahora, a todo esto le vamos a agregar lo que son las cosas no tan... A ver, denme un segundo, que yo la tapo aquí. Listo. Entonces tenemos 16 horas y media efectivas para llegar ejecutivo a la semana. O sea, si te das cuenta, no es como que tienes que estar todo el día trabajando, todo el día en el café, todo el día haciendo algo,
si tienes bien en concreto qué es lo que tienes que hacer, ya de ti va a depender si lo sigues o no. También muy importante, ¿para qué nos sirve esto? Para que, por ejemplo, si el día sábado es el cumpleaños de mi mamá, ¿ok? Y el sábado a las 12 es su comida, su festividad o lo que sea, y de verdad es muy, muy importante para mí. No significa que ese día lo voy a omitir. Simplemente lo que voy a hacer es que voy a pasar estas actividades a el miércoles, por ejemplo, que tengo mi día de comodín, para que mi plan del ejecutivo no se dañe. Cuando nosotros no tenemos algo definido, ahí es donde muchas veces caemos en el hoyo de estar diciendo, pues ya mañana lo hago y ese mañana pues nunca llega, o medio hacemos algo, pero no va acorde a lo que nosotros necesitamos para llegar a la meta. ¿Sí me explico? Entonces, si te das cuenta aquí, es simplemente para que tú tengas una orientación de lo que debes hacer y seguir para realmente tener el resultado. Ahora, aquí yo le voy a agregar las cosas que tengo que hacer si quiero acelerar mi negocio, ¿no? Que son la parte de los complementos. Aquí vamos a poner la publicación diaria. Diaria significa, pues, diario, ¿no? Todos los días. Y si lo tenemos plasmado va a ser más sencillo que lo hagamos, porque yo les confieso, a mí internet como que me satura mucho, porque apenas abro el celular y ya hay 800 mensajes, o sea, es algo que me aturde mucho, y esta parte es la que más me falla a mí, es con la que más tengo que trabajar, pero sí la tengo presente, entonces me causa como un ruido psicológico no hacerlo. Entonces, eso es lo que tiene que causar en ti. Ahora, ya estamos hablando de que pues yo ya tengo un resultado pues, bueno, bastante bueno, no estoy conforme con él, pero estoy bien, o sea, no, tampoco es como que me puedo quejar del resultado. Pero si tú estás iniciando, esta parte sí debe ser súper estricta para ti. En su momento yo era así súper disciplinada en este punto. Entonces te invito a que lo hagas porque te va a dar resultados, ¿ok? Entonces la publicación diaria, hazla a una misma hora. Ponte una alarma en tu celular para publicar o bien ya dejarlo programado. Hay aplicaciones que te ayudan a ya tener programado todo para tus diferentes redes sociales. Para Twitter, para Facebook, para todos, para Instagram, para todos. Ahora, si tú eres más a la antigüita, pues simplemente ponte una alarma, ya ten preparada tu publicación, que también de hecho recomiendo mucho para las personas que tienen esta parte que les cuesta mucho trabajo hacer su publicación diaria. Yo lo hacía cuando comencé porque es una de mis debilidades más grandes. Hacía todas mis publicaciones de la semana el domingo, que regularmente no tenía mucha actividad, las hacía, pues no sé, a la 1 de la tarde más o menos, a las 12 del día, que son horas en las que yo realmente no tengo mucha actividad del negocio. Me ponía a sacar frases de libros y todo, sacaba mis mejores fotos, etcétera, mis resultados también en Forex con las alertas y todo eso. Hacía ya mis publicaciones y ya las tenía preparadas para que al momento que me tocara hacer mi publicación, pues yo ya la tuviera lista, ¿ok? Hay una aplicación, déjame ver si la encuentro, la tenía por aquí. Déjame buscarla y si puedes, mándame un WhatsApp y te digo cómo se llama. No recuerdo muy bien y creo que la borré o no. Realmente no recuerdo, tengo muchas aplicaciones ahorita, pero si quieres, mándame un WhatsApp y te digo cuál es. Entonces, a la 1 preparaba todo esto para ya tenerlo listo. Ahora, si tú lo quieres hacer diario, eso ya lo dejo a criterio tuyo. O sea, si tú lo decides hacer todos los días, no te toma más de 10 minutos hacer esa publicación diaria. Ahora, otra actividad que también te recomiendo mucho es tener al menos 1 hora enfocado en tus redes sociales, o sea, al menos 1 hora. Si eres una persona que usa mucho redes sociales para prospectar, que hace muchas publicaciones y todo eso, o sea, mantén tu buzón limpio. Eso es algo que te recomiendo mucho porque
sí llega mucha gente por ahí, el ver también el buzón oculto, ya sea de Instagram, de Facebook, si tienes un autorresponde, pues bueno, es una maravilla, pero si no, si eres un poquito más anticuado, si a lo mejor no se te da mucho las redes sociales, porque yo soy así, sí te recomiendo tener plasmado esta parte para, ya sea para tener limpios tus inbox o, por ejemplo, también hacer esta parte de calentar mercado de la gente que no es como tal de publicidad, que está en tus contactos, pero que no son tus amigos y que por alguna razón llegaron a tus contactos o que por alguna razón fueron tus amigos, pero ya no lo son, has perdido contacto con ellos, pero que pueden ser posibles prospectos. El hacer este trabajo de prospección, de entrar, por ejemplo, a alguna publicación que ellos hagan, y ponerles, hace mucho que no te veo, me da mucho gusto ver esta foto de ti, o me da mucho gusto ver que te casaste, o me da mucho gusto ver que te fuiste de viaje. O sea, ese contacto te va a ayudar mucho a que nunca, 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 nunca se termine tu lista orgánica, que es de las personas que te conocen, que te ubican. ¿Ok? Entonces, estas dos actividades sí te las recomiendo ahora. Te recomiendo que tengas una hora definida de qué es lo que tienes que hacer, pero esto también, como estás respondiendo mensajes, pues bueno, va a ir fluctuando también durante el día, pero sí ten una hora en el día específico en donde puedas estar enfocado a que todo lo que tengas pendiente en redes sociales quede liberado, ¿no? Esta parte que menciona Shais, no sé si se pronuncia así, espero que sí, que dice, aún así siempre contestas a todos sin importar la hora, porque es parte de mi agenda, ¿sí me explico? O sea, no es como que sea mágico, ¿sí? Es que es parte de una disciplina y sí es muy importante porque para las personas que están empezando, es una constante las dudas. Entonces, tú como líder, si entiendes de qué se trata tu negocio se trata de servir a otros. Entonces, si tú tuvieras que definirlo, es eso, es estar disponible para otros. Entonces, muchas veces tenemos muchas cosas que hacer. Los líderes también tenemos días buenos, tenemos días malos, tenemos días ocupados, tenemos días saturados, tenemos días difíciles también, pero tu negocio es tu negocio y eso es algo que tienes que mantener siempre en mente, ¿no? Y si la gente requiere algo que tú puedas ayudarles a ver, pues es importante que estés ahí para ellos, ¿no? Sí se va a quedar grabado, pero no voy a subirlo así. No me gustan las captaciones demasiado largas, entonces voy a tratar de recortar las cosas que no sean tan importantes como esto que estoy diciendo, ¿no? Ok, entonces chicos, bueno, ya prácticamente que eso es todo. O sea, si se dan cuenta, no es como que un tema, pero sí considero que es muy importante cuando estamos creciendo, cuando nos estancamos, el retomar las cosas que tenemos que hacer como nuevos y las pequeñas actividades de contactar a los nuevos, de asegurar que tengan un arranque y todo eso, sí son muy importantes si realmente quieres tener una organización sólida y que esté creciendo constantemente. Considero que es muy, muy importante que tú como líder seas consciente de qué es lo que te va a llevar al resultado y qué no. El estar sentado en un café, el estar sentado con los socios no significa que te va a dar dinero precisamente. Conozco muchos equipos que se reúnen muchísimas horas del día y que no hacen nada y eso pues realmente no nada más no es productivo, sino que además se vuelve un pasivo, ¿no? El estar pagando cafés, el estar pagando comida en restaurantes simplemente por el afán de reunirnos y realmente no se trata de eso. O sea, este negocio no es para que te pese, es para que te haga ganar. Y si nosotros mantenemos la cultura de la efectividad, de concentrar las actividades, de mantenernos enfocados, eso es precisamente lo que vamos a duplicar. Recuerda que la gente no va a hacer lo que le dices que tiene que hacer, sino lo que te ve hacer. Entonces, si tú eres el ejemplo de que llevas una organización, de que estás enfocado en lo que quieres lograr, partiendo de una meta, pues va a ser mucho más sencillo que la gente entienda cuál es el ABC del negocio sin que haya tantas cosas dispersas. La parte del servicio, recuerda, también viene obviamente con el negocio, pero esto es meramente del network marketing. La parte del servicio, pues bueno, es cuando el servicio, si llega una alerta, pues la metes y ya, o sea, no es como que te va
a saturar tu día ni nada, es muy, muy sencillo. Entonces, tratemos de mantener sencilla la parte de la duplicación, de no estarle metiendo cosas. Y algo muy importante que se me olvidó decir la vez pasada del arranque, es que la parte del sistema se llama sistema precisamente porque no cambia, ¿ok? Si nosotros empezamos a cambiar las cosas, es ahí donde entra la confusión y donde la gente ya no sabe qué hacer, si hacer esto o hacer aquello, si hacer A o hacer Z, porque una persona le dice que tiene que hacer Z, otra le dice que tiene que hacer F y otro le dice que tiene que hacer A. Entonces ahí es donde la persona nueva entra en un colapso de demasiada información. Por eso para mí es muy importante como que este tipo de capacitaciones ustedes las sean conscientes, las trabajen, las apliquen y las dupliquen y no meter aquí pues a todo el equipo porque realmente las personas nuevas más que una capacitación lo que necesitan es orientación, o sea, el que tú como líder, como Club 500, te sientas con ellos, lo hagas con ellos, te vean hacerlo y obviamente ellos aprendan en ese proceso más que estar aquí y a lo mejor preguntándome cómo firmar a alguien, ¿no? Porque pues no es, no es el punto de la capacitación, sino el cómo hacer efectivo para hacer crecer el equipo. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, pónganmela en el chat para poder responderla. A ver, déjenme un segundito. Listo, es que me estaba como que visualmente no podía seguir viendo el pizarrón. Ok, para los que no saben a dónde subo los videos y todo eso, están en mi canal de YouTube. Entonces, independientemente de si les aviso o no y algún día lo quieren encontrar o pierden el link, lo que sea, mi canal de YouTube me encuentran como Wendy Gutiérrez, entonces pues ahí lo pueden ver. Si están suscritos, les llega la notificación y todo es mucho más sencillo, ¿no? ¿Qué videos que me recomiendas para hablarles a mis socios en persona? O sea, ¿cómo? No entiendo. ¿Consideras que debería de actualizar la agenda por semana o por día? Porque he escuchado que un día antes debes de planear lo que harás el día siguiente. Yo te recomiendo, como ya lo comenté en esta capacitación, no se mueve la agenda. O sea, tu agenda es sagrada para todo el mes. O sea, todas las semanas hacer exactamente lo mismo, para que tú no pierdas la efectividad de cuánta gente viste un día, cuánta gente viste el otro. Cuando tú llevas una agenda demasiado corta, sin una planificación y sin un objetivo claro, pues no vas a llegar a ningún objetivo. Entonces, sí, obviamente, el que la sugerencia de que tengas claro qué es lo que tienes que hacer al día siguiente, pues eso es pues obviamente algo que se recomienda muchísimo, pero yo te recomiendo tener esa planeación, proyección, plan de trabajo mensualmente y no estarlo moviendo. O sea, si hay algún evento extraordinario, de por ejemplo, que ahorita que vamos a tener el evento de Sport One, por ejemplo, quienes van a ir a ese evento no están en su ciudad, pues obviamente van a mover sus actividades. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que no omitan esas actividades, simplemente que las pongan o las acumulen en los días en los que van a estar para las cosas físicamente que tienen que hacer en su ciudad y las otras cosas que puedan hacer a través de un Zoom, pues las hagan. No, nunca que dejen de hacer algo, o sea, siempre o tienen que acumularlo o tienen que suplirlo, pero siempre se tiene que llevar a cabo el plan, porque entonces, porque si no lo estamos llevando acorde, entonces estamos interfiriendo con la meta que nos trazamos a un inicio, ¿no? Recuerda que si tú quieres un resultado al final del mes, pues no puedes planear nada más un día o 2 días, o sea, tienes que tener una planeación concreta de qué es lo que quieres lograr, ¿va? Entonces, por ejemplo, si tú, aquí con el ejemplo que yo estuve poniendo de la agenda, estos solamente fueron cosas de acciones, ¿ok? Cosas que tú tienes que aplicar sí o sí para tu negocio. Por ejemplo, si el martes agendé a las 6:30 más o menos arranque y a las 7 plan, y yo estoy terminando más o menos 8:30,
pues tengo yo en mi agenda personal que a lo mejor voy a visitar a mis abuelos a las 9, ¿ok? Y a las 10 yo tengo mi capacitación, que ese es mi crecimiento, mi desarrollo personal, mi desarrollo como líder. Eso no entra en la agenda de acciones. Ya puede entrar en tu agenda personal, pero pues no entra como acciones, porque eso no te va a dar resultados, ¿ok? En tu agenda personal entra ir al dentista, entra ir a ver a tus abuelos, a conocer museos, etcétera, pero eso no es una acción propia del negocio. Entonces, ahorita simplemente desglosé lo que son las cosas que tú tienes que accionar para llegar a la meta en el ejemplo que yo puse, pero todo lo demás ya son como cosas personales, complementos del negocio que a lo mejor te van a ayudar, pero que esto sí o sí tiene que estar, ¿no? Samuel, si tienes un bosquejo o guía para esta capacitación, ya la hice. Creo que te perdiste toda la capacitación, pero aquí puse en el pizarrón pues todo lo que debemos hacer. Entonces, pues ya. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Si todo está claro, por favor, pónganme en el chat si todo está bien, si todo quedó claro, para ya dar por terminada esta capacitación. Si tienen alguna duda, es un momento de ponerla. Sí, yo hacía eso desde un principio y lo sigo haciendo, Dayan, entonces es algo que te recomiendo 1100%. Obviamente, si tu meta es más ambiciosa, digo, el ejemplo que puse es con base en el arranque, con el plan que viene en el arranque, que es para llegar a más o menos a un ejecutivo, si lo seguimos disciplinadamente. Pero si tu meta es más ambiciosa, pues obviamente agregas el número de planes, por lo tanto tiene que agregar el número de prospectos y ya de ahí se detona todo. Cuando tú tienes una meta más grande, entonces lo que debes agregar son los planes, agregar el número de prospectos. Si tú ya tienes equipo, recuerda que tus socios también están teniendo su propia agenda, entonces al sumar los planes de ellos con tus planes, al tener números concretos y todos estar trabajando en esa sintonía, el número en resultado en cuanto a volumen va a incrementar. Entonces, pero todos tenemos que tener nuestra agenda concreta de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, me pregunta Dayan que si me volví obsesionada, que si me enloquecí o me obsesioné al principio. Yo considero que yo sigo obsesionada, ya no estoy enloquecida como al comienzo, pero pues no me dejarán mentir, aquí hay muchos que empezaron casi prácticamente conmigo o al menos estuvieron durante mi primer año y realmente que yo no, o sea, no dormía, o sea, yo lo poco que llegaba a dormir era dormía con la compañía, comía con la me desayunaba con la compañía, o sea, a mí me escribías a las 4 de la mañana y te respondía, me respondías me contestabas a las 6 de la mañana y te respondía, o sea, todo el tiempo estaba yo enfocada en el negocio, y creo que mucho de eso tiene que ver con la energía que tú traes cuando arrancas. Entonces, por eso para mí es tan importante que sí se enfoquen mucho en la gente nueva y le dediquen ese tiempo que muchas veces nos da flojera como que repetir lo mismo, pero tenemos que entender nosotros como líderes que este negocio es repetitivo, o sea, no es una ciencia, simplemente hacer lo mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y si es cansado y si es aburrido a veces, pero es lo que te va a dar el resultado sólido, ¿sí me explico? El estar cambiando las cosas es divertido, es padre, pero muchas veces no te da la solidez que la repetición. Entonces, el tener claro qué es lo que tienes que hacer como un básico, como un principio fundamental del negocio y de ahí agregarle cosas divertidas, de ahí agregarle pues algún reto o agregarle alguna actividad extra, el ir a lo mejor con tus socios a tomarte fotos a algún lugar, esas cosas están bien, te van a ayudar bastante al negocio, eso es algo que también llegué a hacer en algún momento, pero que sí tienes que tener claro que las cosas básicas de tu negocio lo tienes que hacer sí o sí y que tu agenda en cuanto a tu objetivo, en cuanto a lo que tú tienes que hacer, eso no lo puedes poner en responsabilidad o en manos de otra persona. Tu agenda es tuya,
es tu jefe, no lo puedes delegar, ¿ok? Eso sí, tú tienes que tener siempre en claro que tus actividades tienes que hacerlas, independientemente del rango que tengas, tienes que tener una agenda de actividades si es que obviamente estamos buscando ser productivos, ¿no? Por ejemplo, que aquí está Mónica y comenta lo siguiente, a mí me gustaría compartir que tener una agenda y haciendo las actividades que Web nos apoyó dándonos, hoy sin duda han sido un 90% de mis resultados. Y eso es algo que a mí me emociona mucho ver, Moni, porque realmente, o sea, tienes toda la razón, no es porque a lo mejor te haya dado una fórmula del éxito, simplemente es que es disciplina, o sea, es disciplina y cualquier actividad o cualquier cosa que tú desarrolles con disciplina se va a volver una habilidad y después se va a volver talento. Entonces, Mónica, de hecho, es uno de los ejemplos más claros de esa parte de la disciplina del talento. Ita, por ejemplo, también, o sea, creo que son de las creo que siempre menciono esa parte, pues son muy, muy disciplinadas y se han notado muchísimo en el desarrollo de su negocio y en el resultado que se ha tenido. No es por decir que otras personas no lo han tenido, simplemente es que creo que han tenido esa, no sé, son personas tan organizadas que no necesité decírselo muchas veces para que lo llevaran a cabo y pues es notorio cuando alguien hace eso, ¿no? Entonces pone aquí Dayan, entonces recomiendas duplicar la agenda desde un principio, sí, es parte del arranque, entonces todo lo que sea parte del arranque tiene que llevarse a cabo si lo que queremos es tener una duplicación clara y una duplicación sólida con una persona que está creciendo o que está arrancando su negocio meramente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos duplicar a las personas, sí nos va, es lo que les decía la conversación pasada, sí nos va a llevar un poquito de tiempo, si así lo queremos ver, pero si lo invertimos bien y lo invertimos en personas que estén enfocadas y que tengan ganas de crecer, es lo que nos va a dar el resultado mucho más rápido. Recuerda que entre más gente duplicada tengas tú, menos responsabilidades vas a tener o menos actividades vas a tener, porque entonces ya la responsabilidad total del equipo, de las actividades, de lo que hay que hacer, ya no recae 100% en ti, sino ya se delega en varias personas. Y es aquí donde viene como ese principio del que muchos millonarios hablan acerca del network marketing, que dice, yo prefiero el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Entonces, de eso se trata la duplicación, de que no hagas tú todo el tiempo porque vas a tener un límite. O sea, tú solo tienes 24 horas. No puedes trabajar más de 24 horas porque nadie tiene más de 24 horas. Entonces, si tú realmente quieres llegar a un resultado grande, en donde ya estamos hablando de rangos de presidenciales en adelante, necesitas tener gente duplicada. Tú no vas a poder avanzar más allá si tú no tienes gente duplicada que esté sabiendo hacer lo mismo que tú. Ok, aquí por ejemplo me dice Melvimar, en la agenda de acción puedes repetir en resumen lo de los días porque no me suman las 16 horas y media y quiero saber qué me pasó para completarlo. Ok, no te preocupes, no es como tal que te dé 16 horas y media, o sea, esto es como un ejemplo de lo que yo tracé, pero va a variar mucho dependiendo de tu meta. Pero lo que tiene que tener, número uno, es una planificación, es decir, el tener concreto qué objetivo vamos a lograr y eso irlo plasmando lo que es la agenda, ¿no? Vamos a tener que poner los planes de negocio, los presenciales y los que vas a dar en línea, dependiendo de tu situación. Yo recomiendo al menos 3 presenciales y 1 en línea a la semana. Cada uno te lleva entre 1 hora, hora y media ya resolviendo dudas y todo eso. 1 hora y media de invitación al menos 2 veces por semana, 1 hora y media de seguimiento al menos 2 veces por semana, 1 hora y media de arrancar a las personas nuevas de tu equipo al menos 1 vez a la semana y contactar a tus nuevos socios del equipo al menos 1 vez a la semana. Yo considero que 30 minutos está bien. Una actividad diaria es tu publicación diaria que no te toma más de 10 minutos y también a lo mejor el tener 1 hora o 2 horas enfocado en tener tus redes sociales limpias y obviamente, el generar esta prospección o este calentamiento de mercado en tus redes sociales en ese mismo horario, ¿no? Más o menos
te des una idea, pues del resumen. Pero esto ya va a variar mucho dependiendo de tu meta, ¿no? A ver. Bueno, voy a leer lo que dice Moni aquí porque de verdad me gusta mucho. Muchas gracias, Moni, siempre por tus porras. Dice Moni, miren, al inicio es difícil, Gwen me enseñó cómo hacer la agenda, pero la clave es hacerlo un hábito y se vuelve sencillo. Exacto. O sea, creo que esa es la clave. Y cuando tú lo haces más de 3 semanas seguidas, ya prácticamente que ni siquiera tienes que voltear a ver la agenda, o sea, ya sabes qué día tienes que hacer qué. Entonces, traten de no moverlo para que ustedes mismos se sistematicen mentalmente en esa actividad. Dice, pero la clave es hacerlo un hábito y se vuelve sencillo. Así como todos los días nos levantamos y nos cepillamos los dientes, así se hace el hábito de hacer nuestras actividades diarias y sobre todo lo que nos va a dejar ganancias en este negocio. 100%, muchas gracias. Dayan, o sea, planeabas tu agenda 24 horas. No planeaba mi agenda 24 horas, tenía actividades concretas fijas, pero me encantaba estar en el negocio, o sea, la obsesión del negocio no es porque estaba obsesionada con el dinero ni nada de eso, estaba obsesionada porque me encanta el negocio, porque me encanta la oportunidad y me sigue gustando, por eso incluso siempre estoy pendiente pues, de los grupos. No comento mucho porque me gusta mucho respetar el liderazgo ya de las personas también que están duplicadas y que ya tienen un resultado grande, pero sí estoy siempre ahí pendiente, ¿no? Observándolos. Wow, yo mezclo mi agenda de trabajo, estudio, el negocio y así me da tiempo para todo. Exacto, o sea, realmente que si tú eres organizado y tienes concretamente las actividades que tienes que hacer, te da tiempo para todo, ¿no? ¿Qué más? Cuando nos enfocamos en las cosas que realmente son productivas, los resultados son notables. Exacto, exacto, exacto. Muchísimas gracias, chicos, a todos. Gracias, gracias por sus comentarios. Bueno, chicos, pues espero que ya haya quedado resuelto la mayor de las dudas. Si tienen algo, de todas maneras, que se les llegue a ocurrir y no lo preguntaron aquí por alguna razón, ya saben que pueden mandar una nota de voz o me pueden mandar un mensaje por WhatsApp. Les mando un abrazo grande. Espero que les haya ayudado esta capacitación, que les haya gustado, pero sobre todo que les sirva y que lo apliquen. Creo que de las cosas más importantes que tenemos que entender es que las capacitaciones no solamente son como para tomar notas y dejarlas en el olvido, sino para retomarlas y estarlas aplicando todos los días, que estemos pues obviamente enfocados con el propósito de tener resultados sólidos en el negocio. Entonces, pues les mando un abrazo grande, espero estarlos viendo pronto, voy a estar en Monterrey el día de mañana, entonces pues espero ver por ahí a varios. Y en Villahermosa sé que van a tener evento, entonces por favor todos hay que hacer la mejor de la energía, tanto en el evento de Monterrey como en el de Villahermosa, para que estemos enfocados y ayudemos siempre a que el negocio entre todos sea mucho más sencillo y sea mucho más próspero. Entonces, pues les mando un abrazo grande, cuídense mucho y muchas bendiciones. Bye.